Mi nombre es José Miguel Santa Cruz. A continuación hago mi exposición sobre artrosis, o sea, las articulaciones del cuerpo humano. Comencemos. Articulaciones. Las articulaciones son las que sostienen los huesos juntos pero en movimiento. Su punto de contacto es entre dos huesos, entre el cartílago y hueso o entre los dientes y el hueso. Entonces, concluimos que la artrología es el estudio de las articulaciones. Clasificación de las articulaciones. Está basada en la presencia o ausencia de un sinovial estructuralmente. Se clasifican en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. De acuerdo con su movimiento se clasifican en sinartrosis o inmóviles, anfitrosis o ligeramente móviles y diartrosis libremente móviles. Articulaciones fibrosas. Son aquellas que carecen de una cavidad sinovial. Los huesos se mantienen unidos por el tejido conjuntivo fibroso. Pueden ser sinartrósicas o anfitrósicas. Poseen tres tipos de estructuras: las suturas, sindesmosis y gónfosis. Aquí tenemos un ejemplo de articulaciones fibrosas. Encontramos lo que son las suturas, la sindesmosis y la gónfosis. Suturas. Son la capa del tejido conjuntivo fibroso que une los huesos del cráneo. Son inmóviles o sinartrósicas. Aquí encontramos las suturas. Aquí encontramos el cráneo. Sindesmosis. Es una articulación fibrosa. Sus huesos están unidos por un ligamento. Son anfiartrósicas o ligeramente móviles. Un ejemplo sería la articulación tibio-peroneal distal y la membrana interósea. Aquí encontramos un ejemplo de sindesmosis, que es la articulación tibio-distal y la membrana interósea. Articulación tibio-peroneal distal, porque acá sería proximal, y la membrana interósea. Gónfosis. Poseen un ligamento que sostiene la clavija cónica en el enchufe óseo. Son anfiartrósicas o inmóviles. Un ejemplo sería los dientes en los procesos alveolares. Aquí tenemos un proceso de gónfosis. Dice que no posee movimiento y un ejemplo sería un diente en proceso alveolar. Continuamos con las articulaciones cartilaginosas. Son aquellas que les falta una cavidad sinovial. Permiten un pequeño o ningún movimiento. Sus huesos están conectados por fibrocartílago o cartílago hialino. Se clasifican en dos tipos: sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis. Están unidos por cartílago hialino. Son inmóviles, sinartrósicas. Un ejemplo sería las articulaciones entre las costillas y el esternón. Aquí en esta imagen encontramos un ejemplo de sincondrosis, que son articulaciones que poseen un movimiento limitado. Ejemplo sería las articulaciones que se encuentran entre el esternón y las costillas. Aquí están. Sínfisis. Están unidas por fibrocartílago, son ligeramente móviles, anfiartrósicas. Un ejemplo sería los discos intervertebrales y la sínfisis púbica. Aquí tenemos un ejemplo de sínfisis. Este se encuentra entre los discos intervertebrales y la sínfisis púbica. Aquí está entre los discos intervertebrales. Aquí sería la sínfisis púbica. Pasamos a lo que es las articulaciones sinoviales. La cavidad sinovial las separa pero articulando los huesos. Son libremente móviles, diartrósicas, compuestas por el un cartílago articular que reduce la fricción y absorbe el impacto.
encontramos la cápsula articular que rodea la articulación, la membrana sinovial. Aquí encontramos un ejemplo de articulación sinovial. Aquí sería rodilla. Encontramos el cartílago articular y la membrana sinovial. Un ejemplo, la membrana sinovial, que es el revestimiento interno de la cápsula. Un ejemplo de articulación sería la radiocubital. El cartílago articular cubre el final de los huesos de la cápsula articular. Aquí encontramos la articulación radiocubital, en la cual podemos encontrar la cavidad sinovial, aquí, y la cápsula articular. Ahora seguimos con los movimientos en las articulaciones sinoviales. Uno de los movimientos es el deslizamiento. Es una acción sencilla en la cual superficies óseas relativamente planas oscilan hacia atrás y adelante o de un lado a otro, una con respecto a la otra. Bien, continuamos lo que es el deslizamiento. Ahora seguimos con los movimientos angulares. En esto se reduce o incrementa el ángulo entre los huesos articulares. Las principales son flexión y extensión. Flexión y extensión. Tenemos aquí flexión y extensión. Son movimientos opuestos. En la flexión disminuye el ángulo entre los huesos articulares y en la extensión aumenta para volver a la posición inicial. Extensión lateral, otras serían extensión lateral, hiperextensión, abducción, adducción y circunducción. Aquí tenemos extensión, flexión, hiperextensión. Aquí encontramos la abducción y aducción. Aquí encontramos lo que es la circunducción. Continuamos con los tipos de articulaciones sinoviales. Se dividen en 6 tipos, que son planas, en bisagra, en pivote, condíleas, en silla de montar y esférica. Las planas. La superficie de los huesos son aplanadas o levemente curvas. Un ejemplo sería las intercarpianas, las intertarsianas, esternoclaviculares, acromioclavicular, la esternocostal y las vertebrocostales. Aquí tenemos un ejemplo de articulaciones planas, que sería aquí las intercarpianas. Sí, intercarpiana. Bisagra. La superficie convexa de un hueso embona en la superficie cóncava de otro. Un ejemplo sería la rodilla, el codo, el tobillo y las interfalángicas. Aquí tenemos articulación, sería del codo, el húmero. Aquí encontramos. Estos también producen flexión y extensión. Pivote. Poseen una superficie redondeada o puntiaguda que se articula con el anillo que forma otro hueso y ligamento. Un ejemplo sería la atlantoaxial y las articulaciones radiocubitales. Aquí encontramos lo que es articulaciones de pivote. Aquí sería, esta es la atlantoaxial
Y aquí sería la articulación radiocubital. Cabeza de radio, ligamento anular, radio. Condilias. Cuenta con una prominencia oval o convexa. Encaja en la depresión oval del otro. Un ejemplo sería la articulación de la muñeca y las metacarpofalángicas de los dedos. Falángicas de los dedos. Aquí encontramos una. Esta sería un ejemplo de articulaciones condilias interfalángicas de los dedos. Bien. Articulación en forma de silla de montar. La superficie de un hueso se encaja en otro como un jinete. Un ejemplo sería la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Aquí la encontramos. La articulación forma de silla de montar. Aquí es la articulación carpo-metacarpiana. Continuamos con las articulaciones del cuerpo humano. Una de estas articulaciones, una de las más grandes, es la articulación temporomandibular, o también conocida como ATM. Es una versagra combinada y la articulación forma por el proceso del condilo de la mandíbula, la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. Entre sus movimientos incluyen la apertura y el cierre, la protracción y retracción de la mandíbula. Cuando ocurre una dislocación, la boca permanece abierta. Aquí encontramos la articulación temporomandibular. Es una articulación sinovial, posee un disco articular, se desliza hacia el disco anterior, posee movimientos de presión, elevación, protracción y retracción. Aquí encontramos la cápsula articular, el ligamento lateral. Aquí la encontramos más grande, el disco articular. Aquí encontramos la cápsula articular. Bien. Continuamos con la articulación del hombro o escápulo humeral. Esta articulación esférica forma la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato escápula. La articulación del hombro tiene más libertad de movimientos que ninguna otra en el cuerpo humano. Los movimientos que ésta realiza son la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa y circunducción del brazo. Está compuesta por la cápsula articular, ligamento coracohumeral, ligamento glenohumeral, ligamento humeral transverso, rodete glenoideo y las bolsas sinoviales, que son 4: subescapular, subdeltoidea, subacromial y subcoracoidea. Aquí encontramos entonces aquí encontramos las partes de la cápsula articular, los ligamentos glenohumerales. Aquí la podemos ver más, ligamentos glenohumerales, ligamento coracoide, la bolsa subacromial, encontramos la cápsula articular, el ligamento coracoide, ligamento del trapezoide, el ligamento coracoclavicular. Aquí la podemos ver mejor, la acromion-escápula, la cápsula articular. Encontramos el ligamento acromioclavicular.
la cabeza del hombro. ¿Sí? Esto es el hombro. Articulación del hombro. Ahora pasamos a lo que es la articulación del codo. La articulación es una articulación en bisagra que forma la tróclea del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio. Los movimientos que ésta poseen son flexión y extensión del antebrazo. Está compuesta por una cápsula articular, un ligamento lateral interno y un ligamento lateral externo de la articulación del codo. Aquí podemos ver la cápsula articular. El ligamento lateral interno. Aquí, cápsula articular. Ligamento lateral interno. Bien. Otra articulación que podemos encontrar es la coxofemoral. Es una articulación esférica que forma la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Aquí podemos mirar. Cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Los movimientos que ésta posee son flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación interna y externa. Está compuesta por una cápsula articular. Está compuesto por la cápsula articular, ligamento iliofemoral, a la cavidad sinovial, ligamento iliofemoral, ligamento pubiofemoral, ligamento isquiofemoral. Está por aquí. Listo. El rodete acetabular. Aquí podemos ver el rodete acetabular, la cápsula articular, ligamento de la cabeza del fémur y ligamento transverso del acetábulo. Bien. Aquí la podemos mirar en otra posición, de frente y de atrás. Y encontramos la articulación de la rodilla o tibiofemoral. Es la más grande y compleja articulación del cuerpo humano y en realidad consiste en 3 articulaciones incluidas en una sola cavidad sinovial. Una sería la articulación femororotuliana, segunda sería la articulación tibiofemoral externa y tercera sería la articulación tibiofemoral interna. Los movimientos que ésta posee son flexión, extensión, rotación interna limitada y rotación externa de la pierna en flexión. Sus componentes anatómicos son la cápsula articular, aquí la cápsula articular, renitáculo rotuliano externo e interno, ligamento rotuliano, ligamento popliteo oblicuo de la articulación de la rodilla, ligamento popliteo arqueado, ligamento lateral interno de la articulación de la rodilla, el ligamento lateral externo de la articulación de la rodilla, ligamentos intracapsulares, ligamento cruzado anterior de la rodilla femoral, ligamento cruzado posterior de la rodilla, meniscos, menisco interno, menisco externo, la bolsa perrotuliana y la bolsa infrarrotuliana. Aquí podemos encontrarlo en esta figura, los ligamentos, la cápsula articular,
Aquí podemos encontrar los ligamentos laterales, los ligamentos cruzados. Por acá. Aquí se los puede apreciar el ligamento transverso, los meniscos interno-externo, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral y los meniscos, los discos medios, los internos y los externos. Bien. Entonces, para concluir, decimos que el estudio de las articulaciones es muy importante, ya que gracias a este es que nuestro cuerpo posee el movimiento y puede desempeñar las diferentes acciones que hacemos. Muchas gracias.